lo que vamos a hablar es muy importante. Vamos a hablar del potencial, el potencial que hay en nosotros y que Dios quiere que se desarrolle, porque Dios tiene un proyecto de vida, un propósito para todos nosotros. Y puede ser que por diferentes razones no se lleve a cabo, pero no quita de que no sea la voluntad de Dios. El deseo de Dios, el proyecto de Dios es que se haga su voluntad. Por eso vamos a hablar del potencial y también vamos a reflexionar. Vamos a pedirle a Dios y pensar que aquellas áreas en nuestras vidas que quizás están detenidas, no es porque Dios lo quiera, sino porque algo ha sucedido en nosotros que ha dejado de crecer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos a pleno nuestro potencial, que se lleve a cabo todo aquello que Él ha derramado por medio de, allí cuando nos creó, ha dejado en nuestras vidas talentos, capacidades, y luego el Espíritu Santo también obra en nosotros para que tengamos potencial y para que tengamos un propósito en este mundo. Vamos a ir a la Biblia, vamos a la palabra. ¿Qué nos dice en esta mañana la Biblia? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 5, dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Versículo 6 dice: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Ese es el propósito de Dios para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos da la capacidad. ¿Para qué? Para ser competentes. Quiere decir que en el Señor, todos los cristianos, todos los que son parte del pueblo de Dios, para Dios son personas competentes. Y ahí se tiene que derribar cualquier argumento que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que para Dios no servimos o que no tenemos algo importante para hacer. Esto es un pensamiento que no concuerda para nada para aquello que Dios dice. Dios dice que en Él, por medio de su Espíritu, todos somos competentes. Todos. Todos tenemos un potencial a desarrollar. Por eso es tan importante que ese potencial se pueda llevar a cabo. Por eso es tan necesario tener en cuenta, primero, derribar ese argumento, que puede ser inclusive hasta diabólico, que puede ser inclusive algo que tenemos en nuestro corazón, que hemos creído desde nuestra infancia, también que hemos adquirido por fracasos que hemos tenido en la vida. Y no tenemos en cuenta que en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Y por medio de su Espíritu, en Cristo Jesús, todos somos competentes. Competentes por un nuevo pacto. Entonces, de aquí partimos con este mensaje. Todos tenemos un potencial a desarrollar porque el Espíritu Santo lo ha provisto. Todos. Todos tenemos competencia, somos competentes de parte de Dios. Así que vamos a ir a la primera enseñanza que tiene que ver con este mensaje. Lo que hacemos es solo una pequeña fracción de lo que realmente somos. Tenemos que saber que lo que estamos llevando a cabo en este tiempo, en nuestra vida, es algo muy pequeño de lo que realmente Dios ha puesto en nuestras vidas. El potencial. Y qué lástima sería llegar al fin de nuestra vida solamente con haber llevado a cabo una fracción de aquello de lo que Dios ha puesto en nosotros, ese gran potencial. Ese potencial se tiene que desarrollar. Por eso
el primer argumento de pensar que no somos competentes, por esta palabra tiene que ser derribado. Dios te dice, sos competente por medio de mi Espíritu. El Espíritu Santo te hace competente. Segundo, tenés que saber que lo que estás haciendo en este tiempo, la obra que estás llevando a cabo, las tareas el propósito que estás cumpliendo en esta vida, bueno, solamente es una pequeña fracción de lo que Dios tiene preparado para tu vida, de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Otra palabra, al potencial real en nuestra vida, solo lo percibimos y lo experimentamos tomados de Cristo. Esto es sumamente importante, saber que ese potencial lo vamos a percibir cuando estamos en Cristo. Hay muchas personas que en este mundo pasan por aquí, por la tierra, llevan a cabo su vida terrenal sin poder desarrollar su potencial porque no se han rendido a Cristo. Pero los cristianos, los que estamos en el Señor, vamos a comenzar a percibir lo que realmente Dios tiene para nosotros y lo vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y vamos a ver lo que nos dice su palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7 dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Y versículo 8 dice, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Y versículo 9 dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Aquellos que somos sus hijos, que amamos a Dios, nadie puede llegar a imaginarlos. Quiere decir que tu potencial, lo que Dios ha puesto en tu vida, nadie lo puede imaginar lo grande que es. El potencial que Dios ha derramado sobre la iglesia, nadie lo puede imaginar, solamente aquellos que amamos al Señor, sus hijos, nosotros, la iglesia. Aún personas poderosas en este mundo, gobernantes, intelectuales, aquellos que quizás para el mundo son personas que tienen mucha capacidad, para Dios no es así. Para Dios, aquellos que aman al Señor, bueno, Dios ha derramado un poderoso potencial y solo ellos van a poder percibirlo, notarlo. Por eso la obra del pueblo de Dios puede llegar a ser poderosa si nosotros, sus hijos, percibimos realmente, identificamos el potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si tenés la oportunidad, si tenés la bendición de discernir lo que el Señor puso en tu corazón y lo que Dios puede hacer en tu vida, el potencial que Él puede desarrollar, sería maravilloso. Muchas cosas maravillosas que te van a traer beneficios personales, pero también va a traer beneficios a muchas personas, a familias, a pueblos. Es más, la Biblia dice que aún a naciones enteras pueden ser bendecidas si tenés la capacidad de desarrollar tu potencial. El Señor te va a ayudar, Él nos va a ayudar. Si en esta mañana buscamos y le pedimos y somos sinceros en su presencia y le decimos, Señor, yo quiero desarrollar el potencial que pusiste en mi corazón, en mi vida, bueno, Él va a comenzar a hacer esta obra poderosa. Otra palabra, debemos conocer la fuente de nuestro potencial. Es necesario saber que el potencial siempre viene de Dios. Decimos continuamente que somos creación de Él, que estamos en sus manos. ¿Qué más que el fabricante? Cuando el fabricante fabrica algo, es el que mejor conoce ese producto, conoce todos los detalles, todos los defectos,
todas las virtudes. Bueno, ¿qué más? Nuestro Creador. Nuestro Creador. Él nos conoce y Él sabe qué hay en nuestro interior. Conoce realmente lo que podemos llevar a cabo. Él lo sabe. Quizás aquellas personas que nos rodean no lo pueden identificar. Quizás nosotros mismos muchas veces no nos damos cuenta lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Pero Dios dice, yo soy la fuente que ha dado el potencial a tu vida. Soy la fuente, soy el que te creó. Por lo tanto, siempre tenemos que buscar en Él. Nuestras fuerzas provienen de Dios. Como decíamos en el texto de Corintios al comienzo, la capacidad proviene del Espíritu Santo. Esa es la fuente. Sería inútil buscar en otra fuente para ser capaces, más los que creemos, más los que somos cristianos. La fuente es Dios mismo, de Él viene el potencial. Por eso te animo a que busques en Él. Si por alguna razón pensás que no sos útil, que no tenés propósito, que no podés llevar adelante los sueños, los proyectos, porque has tenido diferentes fracasos, bueno, es tiempo de ir a la fuente, de ir a nuestro Padre Celestial y decirle, Señor, yo voy a buscar el propósito que pusiste en mi vida. Él es la fuente, Él es el fabricante, Él conoce las virtudes y los defectos que hay en nuestras vidas. Él tiene el manual para que nosotros podamos llegar a identificar nuestro propósito. Es muy importante, entonces, siempre recurrir a Él. Sucede muchas veces que uno busca consejos de otras personas, y no está mal, pero el primer lugar donde tenemos que buscar es Dios. El primer consejo que tenemos que buscar debe ser Dios, debe ser nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él realmente sabe lo que ha puesto en nuestros corazones. Él sabe lo que ha puesto en nuestras vidas y cuál es el propósito. Por eso la palabra de Dios nos anima a que busquemos, aún en oración, que Dios nos ayude a llevar a cabo ese propósito. Él es la fuente del potencial. La capacidad proviene del Espíritu Santo. Vamos a otra palabra. Cuando maximizamos nuestro potencial, accionamos la fe. En esto tiene mucho que ver la fe. Con respecto al potencial, al desarrollo del potencial, tiene que ver la fe. Sin fe, cuando no tenemos fe, es muy difícil crecer. Es muy difícil desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque la fe nos ayuda a soñar, la fe nos desafía a seguir adelante aún en medio de cualquier adversidad. Así es la fe. Y la fe también nos hace levantarnos aún que nosotros no tengamos nada para ofrecerle a Dios ni a la sociedad. ¿Por qué? Porque creemos que no tenemos potencial. Por medio de la fe nos vamos a levantar. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, vamos a leer versículo 1 y 2. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Este es el punto. No tenemos un potencial porque no lo vemos, pero realmente tenemos que saber que Dios dice que está, el potencial está. Aún la capacidad que no puedas ver en tu vida, Dios te dice está. Y para eso necesitamos fe. Y la palabra que más nos dice, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por fe, por fe. Por fe aún en el pasado, personas que quizás ellos creían no tener nada, Dios los puso en lugares importantes. Y también eso es activar la fe.
Para pensar de otra manera, también tenemos que notar, cuando no desarrollamos nuestro potencial, cuando no llevamos a cabo todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, es por falta de fe. Nos hemos detenido en nuestro crecimiento de fe. No le hemos creído a Dios cuando Él dice que Él ha puesto un potencial en nuestras vidas. Por eso en la Biblia encontramos la parábola de los talentos, en donde Dios es claro y deja una enseñanza, que hubo personas que recibieron un talento de parte de Dios, pero por temor lo enterraron y nunca hicieron algo para que ese talento comience a dar dividendos, comience a crecer, sino se detuvo por temor, por falta de fe. Esa persona dejó de hacer crecer lo que Dios le había dado. Bueno, esto puede pasar cuando nuestro potencial no crece y nos detenemos, nos estancamos en el crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos poca fe. La fe es fundamental para crecer. Es tiempo de activar esa fe. No te mires más. No escuches tanto lo que las demás personas a tu alrededor pueden decir, lo que realmente tenés en tu vida. Comenzá a buscar lo que Dios dice y hacerle caso a Dios. Eso es fe. Y tu potencial se va a desarrollar. Tu potencial se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ese es el plan divino. Dios quiere que nuestro propósito se lleve a cabo. Por lo tanto, créele al Señor, créele a Dios. Vamos a otra palabra. ¿Qué nos aleja del desarrollo de nuestro potencial? Tenemos que saber que hay enemigos, que es aquello que no permite que crezcamos. ¿Qué puede pasar en nuestras vidas? Que nos quedamos detenidos en el crecimiento. Y ese potencial que hemos recibido de Dios no se lleva a cabo. Y hay muchos cristianos que terminan siendo lo que la Biblia nos dice, prisioneros de esperanza. Personas que viven soñando y teniendo siempre proyectos, pero nunca llevan a cabo adelante nada. ¿Por qué? Porque su potencial se ha detenido. Y vamos a ver, primer problema, ¿por qué no desarrollamos nuestro potencial? Primero, compararnos con otras personas. Algo que parece tan simple, pero sucede muchas veces. Vivimos mirando a nuestro alrededor qué hacen las demás personas. Esto es muy común en las congregaciones, en el pueblo de Dios, empezar a compararse. Es muy común entre los ministerios, es muy común entre el liderazgo, entre los pastores, compararse. Y eso detiene el crecimiento de todos. ¿Por qué? Porque no se desarrolla el potencial. Es más, si hay algo nuevo de parte de Dios para hacer, no se va a desarrollar porque vivimos enfocados mirando a los demás. Entonces, primero, tenemos que dejar de mirar y compararnos con los demás. Dios tiene algo especial para nuestras vidas. Para Él somos seres especiales. Vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen que qué importantes son ellos, pero solos se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Personas que viven comparándose y el estándar de medición comienza a ser algo muy bajo. Nos comparamos con otro y Dios te dice, yo tengo algo más grande para darte. Esto mismo sucede entre ministerios y entre pastores cuando comienzan a compararse, el estándar de medición comienza a ser muy bajo, porque Dios quiere algo más grande para llevar a cabo. Ese es el gran problema de la comparación. Dios tiene un potencial especial para desarrollar. Dios no quiere copias, sino quiere originales. Y para esto es muy importante buscar de parte de Dios
el potencial propio, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, lo que es especial y solamente Dios lo ha puesto en nuestros corazones, y eso se debe desarrollar. Otro factor por el cual no crecemos, no desarrollamos el potencial, tener un concepto equivocado de lo que somos. Creer que o no somos nada, o creer que somos muy importantes, también puede ser un obstáculo para que el potencial se desarrolle. La soberbia, el orgullo, enemigos del crecimiento del potencial. Para poder desarrollar el potencial que es de Dios, tenemos que tener el concepto justo de nosotros mismos, el concepto equilibrado, porque si pensamos que no somos nada, estamos equivocados y no damos lugar a que Dios pueda comenzar a promovernos y a usar nuestras vidas. Pero si tenemos un concepto demasiado elevado de lo que realmente somos, también ese orgullo va a ser un obstáculo a que el verdadero potencial se desarrolle en nuestras vidas. Vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? En Gálatas, capítulo 6, versículo 3 dice: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. ¿Qué te dice el Señor? No eres tan importante. Versículo 4 y 5 dice: presta mucha atención a tu propio trabajo. Debemos enfocarnos en nuestro potencial. Dice, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Cada uno tiene un potencial, cada uno. Tenemos que tener un concepto de lo que somos equilibrado. Y es ahí donde Dios tiene la posibilidad de poder trabajar, de poder levantarnos, de poder promovernos. Esto es muy importante, de que tengamos un concepto equilibrado de lo que somos. No le des lugar al orgullo, no le des lugar a la vanidad. Nunca te creas algo cuando realmente Dios te dice, sin mí no sos nada, porque la capacidad viene del Espíritu Santo. Quiere decir que en la obra de Dios, todos aquellos que anhelamos llevar a cabo el propósito divino, no tiene que haber personas orgullosas, personas que se crean algo. ¿Por qué? Porque toda la capacidad, todo el potencial tiene dueño y es Dios, es Dios. Cuando tenemos una idea equilibrada de lo que realmente somos y nos damos cuenta que toda capacidad que tengamos proviene del Señor, bueno, eso va a ser, inclusive va a servir para poder seguir desarrollando el potencial. Sucede muchas veces que el crecimiento del potencial se detiene cuando el orgullo, cuando la soberbia nos hace creer que hemos llegado a algo. Y ahí es donde se detiene el crecimiento. Por eso el segundo obstáculo a dejar de desarrollar el potencial es tan importante. Tenemos que tener una idea equilibrada de lo que realmente somos. Tercero, ¿qué nos aleja del desarrollo de nuestro potencial? No aceptar mi identidad de hijo de Dios y que tenemos un propósito. Somos cristianos, pero no tenemos identidad de hijo de Dios. No nos damos cuenta que somos herederos de todas las bendiciones. No nos damos cuenta que en Cristo hay un propósito divino para nuestras vidas. Y podemos vivir toda la vida cristiana, podemos morir como cristianos, pero sin poder desarrollar el potencial que Dios ha derramado en nuestras vidas. Por eso es muy importante, por medio de esta palabra, que aceptemos lo que Dios dice, que lo recibamos. Esto es una promesa. Él dice que para Él somos competentes, que somos seres especiales, con un propósito especial, cada uno. El que es líder tiene un liderazgo especial
el que es pastor, tiene un pastorado especial. El que tiene dones, talentos, tiene esa capacidad del Espíritu Santo que es especial. No hay otro que tenga lo mismo, no hay otro. En todo el mundo todos somos seres especiales con un potencial especial. Y Dios quiere que se desarrolle. Por lo tanto, no mires más a tu alrededor, no te compares, no mires más y no te detengas en lo que ves de tu vida. Escuchemos la palabra nos dice que se tiene que activar la fe. Créele a Dios lo que Él dice que hay un potencial en tu vida. Él dice que Él te va a levantar, Él nos va a levantar. Él ha preparado una iglesia llena de potencial. Por lo tanto, tenemos que activar la fe, desarrollar la fe, para que ese potencial se pueda llevar a cabo. Y también es tiempo de abandonar, de dejar todos aquellos traumas, todas aquellas ideas de fracasos del pasado, que no tienen nada que ver, que inclusive eran cuando no estábamos tomados de Dios, no éramos del Señor. Ahora en Cristo, Él nos dice por medio de su palabra que somos competentes y que tenemos un potencial. Y ese potencial se tiene que desarrollar. Ese potencial no se tiene que quedar estancado, sino que cada día tiene que crecer. Por eso tu ministerio, tu sueño, lo que Dios ha puesto en algún momento en tu corazón, quizás una palabra, alguien por medio de una palabra profética lo soltó a tu vida o lo recibiste de parte de Dios en un sueño, en el espíritu, en tu corazón. Bueno, eso sigue vigente para Dios. Quizás pasaron los años y hubo diferentes frustraciones en tu vida, pero ¿crees que ya Dios descartó ese proyecto? En realidad, si Él puso un potencial en tu vida, se tiene que llevar a cabo. Ese sueño tiene que reflotar, tiene que cobrar vida. Y así cada proyecto personal que hemos recibido de parte de Dios. Y para aquel que quizás cree que no recibió nada, bueno, ¿qué nos dice Dios? Que en Él todos somos competentes, competentes del nuevo pacto. Quiere decir que todos tienen un potencial, todos. Falta que lo identifiquemos, falta que dejemos de compararnos con los demás y que nos enfoquemos en lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo estoy seguro que Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Y te animo que tengas sueños y proyectos grandes, porque hay un potencial en tu vida que se tiene que desarrollar. Se tiene que desarrollar. Abandoná las ideas del pasado, dejarlas a un lado y recibir lo que realmente Dios dice a tu vida. Él tiene preparadas cosas grandes. Comenzá a soñar, a tener proyectos grandes, porque esa es la voluntad de Dios. Si recibiste este mensaje, te animo a que en este momento te rindas a la obra del Espíritu Santo, que te entregues a Él por completo, porque Él es el que te va a dar la capacidad. No es por tu inteligencia, no es por tus fuerzas, no es porque sos importante. Dios nos dice que no somos nada sin Él. Solamente el Espíritu Santo nos hace competentes. Te animo a, junto con los hermanos líderes, intercesores que han estado orando por todas las necesidades, que en esta mañana nos rindamos a la obra del Espíritu Santo y que Él haga lo que Él quiera hacer, que Él desarrolle lo que Él quiera desarrollar. Deja de mirar a tu alrededor y ver cómo otras personas llevan y desarrollan su potencial. Es algo de ellos, es algo personal. Comenzá a buscar a Dios, que Él es la fuente del potencial. Y estoy seguro que Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Vamos a hacer una oración para que el Señor te ayude a identificar el potencial y te ayude a poder desarrollarlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendecimos tu palabra y gracias por esta oportunidad
de ser usados por el Espíritu Santo. Señor, dejamos a un lado nuestras capacidades personales para darle lugar a la capacidad del Espíritu Santo. Señor, y reconocemos que la competencia viene de tu Espíritu y recibimos esa capacidad en el nombre de Jesús, derribando todo argumento de que no vamos a llegar a nada, derribando todo argumento de que los proyectos en nuestras vidas son pequeños, son cortos, sino todo lo contrario, esperando y creyendo que derramaste en todos nosotros un gran potencial. Y por fe, Señor, por fe, declaramos que ese potencial se activa y comienza a crecer en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.